es decir, la parte alta de la tráquea, el cartílago, ¿verdad? Tiroides, por debajo del hueso oyoides, es decir, todo lo que estamos macroscópicamente, la glándula tiroides, esas relaciones anatómicas, vean la relación tan estrecha con la laringe. ¿Y qué es lo que vemos del lado izquierdo? En la figura de abajo, sobre todo la glándula está formada por normalmente, usualmente, 3 porciones, una a cada lado, lóbulo tiroideo, derecho e izquierdo. Estos ambos lóbulos, si lo vemos en la figura del ángulo inferior, están unidos por una franja horizontal que sería el istmo tiroideo. Y fíjense cómo de manera inconsciente, porque no es, dijéramos, siempre presente, no está siempre presente, a veces hay un pequeño lóbulo que se dirige hacia el polo superior de los lóbulos tiroideos, y ese pequeño lóbulo más delgado y más pequeño que los otros dos se le conoce como el lóbulo piramidal. Si está bien, si no está presente también, ¿verdad? Son las variantes. Vean en la figura del lado, la que está de color amarillo, la glándula, cómo hay un pequeño lóbulo piramidal. Siempre está hacia adelante. Muy bien, jóvenes. Hay que recordar, y esto lo vieron en embriología, que el tejido que forma la glándula tiroides es el que en el desarrollo embrionario y fetal se localiza en la base de la lengua. Ahí de la base de la lengua hacia el lugar donde debe desarrollarse y quedar la glándula tiroides, hay un conducto por el tejido embrionario que va a formar la glándula tiroides debe descender. Se llama tirogloso. Entonces, ¿qué puede pasar? En el desarrollo embrionario puede pasar que ese conducto tenga atresia o tenga oclusión. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el tejido no desciende. Ese no desciende. Y entonces eso puede dar lugar al desarrollo de la glándula tiroides hipotrófica, atrófica, o que incluso haya agenesia. No es lo común, pero puede suceder. No sé si así lo vieron. Bueno, vale la pena recordarlo. ¿Qué otra cosa desde el punto de vista macroscópico? Es como todas las glándulas endocrinas, y más esta es una glándula de actividad metabólica. Eso quiere decir una intensidad de funcionamiento enorme. Esta glándula tiene 2 vías o 2 fuentes de gasión. Tiene las arterias tiroideas inferiores. Aquí no están. Voy a irme a la siguiente a ver si acaso están. No, no están, pero bueno, las arterias tiroideas llegan a la base, a la parte inferior de los lóbulos, y son ramas de la subclave. Y las arterias tiroideas inferiores de la carótida externa. Imagínense, menos quién irriga a esta glándula. Otra relación muy importante que hay que tomar en cuenta es que hacia los lados de la glándula están nuestros músculos esternocleidomastoideos. Y finalmente, jóvenes, estas glándulas están muy relacionadas hacia atrás, ya habíamos dicho, con la parte de la tráquea, la laringe, los nervios laringeos recurrentes. ¿Y eso por qué lo tengo que saber? Porque cuando la glándula aumenta su volumen, ese es un dato que en clínica se le denomina bocio. Bocio no nos dice el funcionamiento de la glándula. La palabra bocio indica nada más que la vida. Y puede ser un bocio difuso, que quiere decir los 2 lóbulos, el istmo, y si está el piramidal, pues hasta el perianto.
La glándula normalmente pesa alrededor de 20 gramos. Entonces hay glándulas que están no nada más al doble, al triple, 4, 5 veces. Hay bocios gigantes. Pero el bocio no nos dice qué nivel de funcionamiento tiene la glándula anatómico, ¿sí? Y bueno, jóvenes, imagínense todas esas relaciones, ¿por qué son importantes? Porque si la glándula desarrolla bocio, pues va a afectar a los nervios laríngeos recurrentes y va a producir alteraciones en la fonón. Va a empezar a haber disfonía. La voz cambia su más grave, como si estuviera uno ronco cuando decimos voz grave. Inclusive, ¿verdad? Puede comprimir hacia atrás laringe, tráquea y provocar disnea. Puede comprimir el esófago, pues el esófago también está ahí por un lado, puede provocar disfagia. Y todos estos datos los tenemos que conocer, jóvenes, ¿sí? Vámonos ahora a anatomía microscópica y esa nos la da Guyton en el lado derecho de la diapositiva que estamos viendo. Entonces vean ahí es la figura, ¿verdad? Pero el dibujante sí le quedó bien. ¿Por qué? Porque mi glándula tiroides, histológicamente hablando, tiene dos tipos de células. Unas son las que forman la pared de los folículos. Ahí están. Ahí se ven cúbicas. Habitual, ese es el tamaño, dijéramos, basal, pero pueden aplanar y la luz del folículo puede aumentar de tamaño y puede, no nada más cúbicas, sino volverse más altas. Entonces sí pueden cambiar su tamaño. Esas células que forman la pared de los folículos se les llaman foliculares y son las que sintetizan las hormonas tiroideas. Dentro de ellas no se llenan y de hecho la síntesis y el almacenamiento ocurren en el folículo. Fíjense cómo la figura en la que está en la parte inferior tiene la palabra color. La luz del folículo está llena de una sustancia que se le denomina coloide tiroideo. Y ahí es donde están las hormonas tiroideas. Es de las hormonas que se pueden almacenar no nada más días, semanas o meses. No es lo más común. Esta es de las pocas que sí, ¿sí? Fíjense ahí cómo se ve además. No los pusieron. Le iba a decir, como, bueno, están los vasos sanguíneos, obviamente, los capilares. Pues porque cuando se van a secretar las hormonas, acuérdense que tienen que pasar a la sangre. La célula folicular pues tiene que tener capilares, los folículos tienen que tener capilares, ¿verdad? Para poder secretar. Pero estoy viendo, sí, miren, aquí por favor está en la parte más superior. Fíjense cómo ahí donde dice calcito, está cuando menos pusieron un par de células que se ve muy clarita, a duras penas se ve como amarillita clara. En la parte de abajo donde dice cereales cúbicas, fíjense cómo se ve ahí otra. Y también en el en el otro folículo se ve otra, es decir, sí se ven, sí las pusieron. Las que están entre los folículos, en el espacio intercelular, se llaman células C. La letra C es mayúscula y se les llama también células parafoliculares. Acuérdense que el prefijo es un lado. Y esas células sintetizan y secretan otra hormona, que es la calcitonina. De tal manera que la glándula en realidad sintetiza 3 hormonas. Ahí las tenemos con tinta de color T3, T4, ¿verdad? Y la calcitonina. Cuando hablemos y cuando se habla
de hormonas tiroideas mundial se refiere a la T3 y a la T4. De hecho, la calcitonina no la vamos en el capítulo 3. ¿Por qué? Porque tiene acciones muy diferentes. La calcitonina con la paratormona y con la vitamina D3 porque son hormonas que regulan el metabolismo del calcio y el fósforo. Y estamos en el capítulo 4. ¿Sí? Entonces, hormonas tiroideas. En esta parte lo que vamos a ver es T3 y T4. Vamos a seguir adelante. Ya vemos, es exactamente, ¿verdad? Como lo estamos viendo aquí, estamos viendo es la tema 3.2, síntesis, almacenamiento, secreción y corte. Y entonces, de las hormonas tiroideas, y hasta ahorita me estoy dando cuenta que no me da para abrir el chat. Luego reviso el chat. ¿Tienen alguna pregunta, una disculpa? Es que si lo abro, creo que me va a sacar. Ya vamos a terminar esta parte. Si podemos entrar en el periodo en que volvamos en el chat para darles respuesta a quien lo haya mandado. Bueno, jóvenes, aprovechamos últimos minutos, este par de minutos, y entonces tenemos ahí, número 1, ¿en dónde se sintetiza? En los folículos. En los folículos se sintetiza la hormona, ¿verdad? A partir de una que la célula folicular forma, que se llama la tiroglobulina. Y la tiroglobulina, ¿verdad? Está formada del coloide tiroideo, esa sustancia en forma de gel que es llena a la luz folicular. Se pueden almacenar, ahí dice, almacenamiento. ¿Dónde se almacenan las hormonas? En los folículos tiroideo. Dentro, formando parte de la molécula de la tiroglobulina. Y ya ahí durante meses. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Pues la última, que ya no nos va a dar tiempo ahorita, es precisamente la síntesis. Y pues creo, ojalá que interesar. ¿Cuáles son los dos requisitos para que se sinteticen las hormonas tiroideas? La tiroglobulina, que eso lo sintetiza la célula folicular, y yodo. ¿Y el yodo cómo lo adquirimos? Con los alimentos, la sal de meses, una sal yodatada. Se común, ¿verdad? Era muy común que el bocio se produjera porque no consumimos suficiente yodo. Eso fue el siglo pasado, porque a partir de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, pues ya la sal es una sal yodatada. Y eso asegura que comamos suficiente yodo, porque resulta que los alimentos que tienen yodo pues no son muy comunes y no los consumimos como dice uno, tan frecuentemente. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo otras causas, puede ser enfermedades, que eso es lo más común, quizá hayan oído hablar de una enfermedad que se llama de Graves, hay una enfermedad que se llama el bocio multinodular, y entonces hay varias enfermedades. Entonces, hay bocios que producen hipertiroidismo, como la enfermedad de Graves-Basedow, y hay otros bocios que producen hipotiroidismo. Tengo aquí otra pregunta, ¿verdad? La hormona hipotalámica al llegar a la hipófisis se transforma en la célula diana o la célula diana sintetiza la hormona que vaya a producir. No se transforma. Las hormonas hipotalámicas que vimos, por ejemplo, vamos a volverlas a ver ahorita porque en glándula tiroides vamos a hablar de la TRH. Entonces, la hormona TRH, cuando el hipotálamo la libera,
llega y sus receptores están en la célula folicular, no están en la célula parafolicular, en la célula folicular de la glándula tiroides. ¿Y qué es lo que va a hacer esa perdón, estoy ahorita no confundida, sino me adelanté. La TRH tiene receptores en las células tirotrópicas de la adenohipófisis. ¿Y qué hace ahí la TRH? Pues hace que las células tirotrópicas secreten más TSH. Y esa TSH, que es la tiroestimulante, tiene receptores en las células foliculares. ¿Y las células foliculares qué van a hacer? Pues lo que van a hacer es aumentar la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas. Son muy buenas preguntas las que están haciendo y de hecho, ¿verdad? Estas preguntas las vamos a ocupar para aplicarlas cuando veamos las aplicaciones clínicas. Ahorita les voy a volver a compartir el archivo en donde estábamos y espero que con esto que vamos a ver quede más claro, ¿sí? Entonces voy a compartirles el archivo. ¿Volvió a abrir bien el archivo? Para ustedes. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Aquí les abro. Y bueno, decíamos, tema 2, síntesis, almacenamiento, secreción y transporte. Y entonces decíamos, vamos a ver la síntesis. La síntesis, vamos a empezar esta figura, recuerden capítulo 77 de Guyton, entonces la figura está muy cargada de información, sí, pero es un excelente resumen. Entonces, ¿dónde vamos a empezar, jóvenes? En el borde basal. El borde basal es el de la izquierda. Esa célula que está ahí representada es una célula folicular. No le pusieron el núcleo para no cargar la figura, ¿verdad? Entonces está el borde basal. El borde basal es el que ve hacia el estroma, donde están los capilares. Y el lado derecho, que tiene esas borde velloso, esas vellosidades, ve hacia el interior del folículo, el hueco del folículo que está lleno del coloide tiroideo. Entonces, para que nos entendamos, entonces vamos a empezar en la parte de arriba y fíjense cómo ahí nos está diciendo que como cualquier célula, esta necesita a la ATPasa. Ahí se les faltó poner ATP, pero es la bomba de sodio y potasio. ¿Por qué la necesita, jóvenes? Porque son células muy activas y tienen muchos mecanismos de transporte. Fíjense si no, y ahora sí, vamos a empezar. Yo les decía, hay 2 requisitos para que cada una de las células foliculares pueda sintetizar T3 y T4. Entonces, ¿cuál es el requisito número 1? Que la célula sintetice la tiroglobulina. Les voy a pedir que se vayan a la parte media de la célula y vean cómo está en inglés, pero se entiende muy bien. Ahí está, tiroglobulina en inglés dice precursor y el símbolo con el que se maneja la tiroglobulina es TG. Entonces la célula lo que hace es que utilizando su mecanismo de síntesis proteica, ahí está el Golgi, ahí está el retículo endoplásmico, pues lo que hace es sintetizar esa proteína, la tiroglobulina. Y esa tiroglobulina, jóvenes, tiene el aminoácido que va a ser yodado para formar los precursores de las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas son hormonas, ¿verdad?, que son derivadas de aminoácido. ¿De qué aminoácido? Y el aminoácido es la tirosina. Acuérdense de ponerlo con S. Entonces, ahí está el primer requisito. La célula folicular tiene que sintetizar la tiroglobulina porque dentro de esa molécula están los aminoácidos tirosina. Cada tiroglobulina tiene poco más de 100 aminoácidos, como 120 o 120 y tantos aminoácidos tirosina. Tirosina con S. Y ese aminoácido es el que va a ser yodado para formar a los precursores de la T3 y la T4. ¿Cuál es el segundo requisito? Pues si estamos diciendo que el aminoácido debe ser yodado,
Pues por supuesto que el segundo requisito es que la célula folicular debe obtener yodo. Ese no lo forma la célula folicular, ni nuestro organismo. Todo el yodo que se necesita en nuestra glándula tiroides, tenemos que aportarlo con nuestra alimentación. Como hay muy pocos alimentos ricos en yodo, pues entonces, ¿verdad? Desde hace, decíamos, ya más de 70 años, por supuesto que la sal es yodatada, toda la sal. Y además aquí en nuestra deliciosa gastronomía oaxaqueña, que es tan salada, todo está salado, ¿verdad? Pues no tenemos problema de yodo. Entonces, una vez que están esos dos requisitos, vamos a ver los pasos, jóvenes. No me dio tiempo, a ver, déjenme ver, no me dio tiempo de ponerles número, pero vamos a poner los pasos. Y vamos a poner paso número 1, ¿verdad? Es la captación del yodo o entrada del yodo por la célula folicular. Entonces, ese es el paso número 1 de que estamos viendo la síntesis de las hormonas tiroideas. ¿Qué es o cuál es el mecanismo que va a hacer ingresar al yodo a la célula folicular? Ahí está puesto en inglés NIS, pero está representado. Resulta que la célula folicular no solo tiene en su membrana basal la bomba de sodio y potasio, la ATPasa de sodio y potasio, sino que tiene ese cotransportador, un yodo, ahí está un yodo, e introduce 2 sodios. Esa es la proporción de acoplamiento. Entonces, NIS, ¿qué significa? Está en inglés. La N es el símbolo del sodio. La I es el yodo. Y la S significa que es un cotransporte, pero como está en inglés, pues ahora sí que se le pone simporte. No sé si se acordaban de eso, yo espero que sí, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir. Paso número 1 de la síntesis, captación o entrada del yodo por la célula folicular. Mecanismo que lo hace en llegar al yodo es el cotransportador, 2 sodios, un yodo. ¿En dónde se localiza ese NIS? Apréndanselo porque así viene ya en la literatura de aquí en adelante que ustedes van a leer, pues la mayoría es en inglés, ¿verdad? Entonces el NIS, ¿dónde se localiza? En el borde basal. ¿Y por qué tiene que estar ahí? Porque ¿de dónde toma el yodo la célula folicular? Si lo comemos con la sal, todo lo salado que comemos, entonces ¿de dónde extrae el yodo la célula folicular? ¿De la sangre? ¿De la sangre? ¿Verdad? Pues va siendo transportado por la sangre, ni más ni menos. Ok, jóvenes, fíjense. ¿Qué sucede? Sigan la flecha. Vean cómo entra el yodo, ¿verdad? Y el yodo, jóvenes, pues no se puede quedar en el interior, en el citoplasma, porque resulta que la síntesis de las hormonas se va a realizar en la molécula de la tiroglobulina, y ustedes vean dónde está la tiroglobulina, tiene una flecha que la tiroglobulina no se quede en el citoplasma. La tiroglobulina es transportada al coloide tiroideo, al interior del folículo, esa sustancia gelatinosa. Y entonces, ¿qué pasa con el yodo, verdad? Pues vamos a ponerle paso número 2, ¿verdad? El yodo tiene que ser transportado en el citoplasma para ser llevado a el coloide tiroideo. ¿Quién es el mecanismo que permite que el yodo sea llevado al coloide tiroideo? Ahí está. ¿Qué mecanismo es ese? Vean la flecha. El yodo pasa al coloide, ahí está un círculo, y hay otro ion que se mete al citoplasma. Entonces, ¿qué mecanismo es? Contratransporte. Es un contratransporte, ¿verdad, Montserrat? Claro, ¿verdad? Es un contratransportador, un yodo, un cloro. ¿Cómo se llama ese contratransportador? Ahí tiene su nombre,
pendrina, así le pusieron a la proteína contratransportadora del yodo. Entonces, si a mí me preguntan qué hace la pendrina en la glándula tiroides o simplemente qué hace la pendrina, pues nosotros tendríamos, o qué es la pendrina, pues es la proteína contratransportadora en el borde luminal, el borde velloso de la célula folicular de la glándula tiroides. Es la proteína que lleva el yodo al coloide para la síntesis de T3 y T4 y al cloro lo introduce. No sé si quedó claro, jóvenes. Porque esto de que es complicado, por supuesto que lo es. Pues si fuéramos muy sencillos, pues no seríamos seres humanos. Acuérdense, el pago de la evolución es la complejidad, ¿verdad? Y si fuéramos muy sencillitos, pues tendríamos que estar junto a las moscas de la fruta, la Drosophila melanogaster, ¿sí? Un artrópodo. Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué hace el yodo una vez o al ser que es transportado? El tercer paso es que el yodo tiene que ser oxidado, porque resulta que cuando se transporta en la sangre y es captado por la célula folicular, el yodo está reducido. Vean ahí, uno menos. Y ese yodo no sirve para formar hormonas tiroideas. Entonces, cuando el yodo es ya ingresado al coloide, antes de que se una al aminoácido tirosina, antes el yodo tiene que ser oxidado. Y por eso ahí vemos, ¿verdad?, que la enzima que va a oxidar al yodo, pues ahí está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, jóvenes? ¿La alcanzan a ver? Pues es la peroxidasa. Así es, ¿verdad, José Luis? Peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea. ¿Y qué va a hacer? Oxidar al yodo que la célula folicular captó del que venía en la sangre procedente de nuestra alimentación, que está reducido. Y reducido no va a poder formar hormona tiroidea. De tal manera, jóvenes, que si uno dice, ay, ¿para qué tanto detalle? Pues sí, lo tengo que aprender así porque resulta que hay algunos niños, no es común, es raro, pero pueden tener ausencia del sistema de la peroxidasa tiroidea. Imagínense, hay niños que nacen con ausencia de la expresión de este sistema enzimático. ¿Irán a tener problema o no? Sí. Pues, ¿cuál va a ser el problema? Claro que la respuesta es correcta, por supuesto, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué van a hacer? El yodo. No van a poder hacer estos niños. No hay No van peroxidasa. a poder sintetizar hormona tiroidea. Y eso, David, es la respuesta, ¿verdad? Es decir, no se puede oxidar el yodo. La síntesis de la hormona tiroidea se detiene en ese primer paso. En la captación o entrada del yodo, inclusive su transporte al coloide, pero como no se puede oxidar, no se va a poder incorporar al aminoácido tirosina. Estos niños desarrollan un hipotiroidismo severo neonatal. A partir de que se desprende, se corta el cordón umbilical. Cuando son fetos no tienen problema porque las mamás les pasamos por la placenta las hormonas tiroideas. Pero a partir de que ellos nacen, no van a formar hormona tiroidea. Es un hipotiroidismo neonatal severo. No es frecuente esa causa, pero sí puede ocurrir y nosotros como médicos tenemos que saberlo, jóvenes. Esto es grave. El hipotiroidismo neonatal puede, como lo vamos a ver más adelante, dejar a los niños con una secuela de retraso mental irreversible de por vida. De por vida. No sé si ustedes sepan que cuando nace un bebé en México, igual que en el mundo, se les hace una serie de pruebas que se llaman tamizaje neonatal. Eso es por norma oficial mexicana. A ustedes se los debieron de hacer, en mi época no, porque no se había creado eso.
Pero dentro del tamizaje neonatal se tiene que verificar que el niño, el bebé, tenga una concentración normal de T3 y T4, jóvenes. Porque solo tenemos unas semanas los médicos para diagnosticarlo y empezar el tratamiento sustitutivo y que el niño no desarrolle el retraso mental irreversible. Fíjense la severidad de eso, ¿sí? Vamos a seguir. Entonces, repito, paso número 1 es la captación o entrada del yodo que procede de nuestra dieta, que viene circulando en el plasma por este cotransportador NIS. Dos sodios, un yodo, y es el simporte, por eso se llama NIS, ¿sí? Simporte es cotransporte en inglés. Entra el yodo, pero no se puede quedar ahí en el citoplasma, porque ahí no se sintetizan las hormonas. Las hormonas se sintetizan en el coloide, que es donde está la tiroglobulina. Y entonces el contratransportador pendrina intercambia, pasa a un yodo y lo intercambia por un cloro. Y ese yodo tiene que ser yodado antes de que yode a la tirosina, porque si no, no yodado, perdón, tiene que ser oxidado, porque si no se oxida no se puede yodar a la tirosina. Vamos al siguiente paso, tercero o cuarto, el número no importa, lo que importa es la secuencia. Siguiente paso, ahora sí, el yodo oxidado por la peroxidasa. Ahora sí, fíjese, ahí dice yodación. Entonces, el siguiente paso es la yodación ¿de quién? Pues ahí pusieron de tiroglobulina, pero resulta que la tiroglobulina es una proteína enorme y no se van a yodar todos sus aminoácidos. Los únicos aminoácidos que se yodan son las tirosinas. Y entonces hay dos posibilidades, jóvenes, nada más. Fíjense, vean aquí abajito donde está el círculo, la TG dentro de un círculo, ¿sí? Y vean cómo a un lado dice MIT con siglas en mayúscula. Esa es una opción, que a una tirosina de la tiroglobulina se le incorpore un yodo, nada más uno. Entonces, lo que se forma es la monoyodotirosina. Entonces, este paso que estamos viendo es la yodación de tirosinas. Las opciones son dos: que se incorpore un solo yodo y entonces el producto se llama monoyodotirosina. ¿Cuál es la otra opción? En este mismo paso, que en lugar de un yodo se le incorporen dos yodos a otra tirosina. Y entonces en lugar de M y T se va a llamar D y T, que significa diyodotirosina. Diyodotirosina. Entonces ese paso, vuelvo a repetir, es la yodación de tirosina. Entre paréntesis, jóvenes, pueden poner que hay algunos autores que a ese paso se le llama la organificación del yodo, porque lo que significa esto es que el yodo está siendo incorporado, obviamente, a un compuesto orgánico que es el aminoácido tirosina, ¿sí? Fíjense cuál es el siguiente paso. Aquí donde vimos yodación, dice y abajo viene otra palabra. Es el siguiente paso. Una vez que ocurrió la yodación de tirosinas y se formaron MITs, DITs, el siguiente paso es el acoplamiento de yodotirosinas. Acoplamiento de yodotirosinas. Acoplar ya sabemos que significa unir. Y ese acoplamiento, jóvenes, es el que va a formar finalmente a estos tres productos que están debajo de la MIT y la DIT. Se va a formar la T3, ahí está la T3,
T mayúscula siempre, subíndice 3, la RT3, así es otra, ¿verdad? Y la T4, ¿sí? Entonces ese paso es el acoplamiento de yodo-tirosinas. Voy a ver si aquí adelante les tengo, aquí está, miren, es también el capítulo 77 de Guyton, aquí es donde está. Fíjense, ahí está la síntesis, ¿verdad? La tiroglobulina, el yodo de la dieta, ahí está la yodación de tirosinas, que les decía yo que se llama la organificación del yodo. Y entonces, ¿cuáles son las yodotirosinas? Esas, M y T, D y T. Y entonces ustedes vean en las fórmulas estructurales que están al lado de nuestro texto de Guyton. Todos los libros la traen, de fisiología, de bioquímica, de endocrinología. Vean ahí. Aquí arriba está la monoyodotirosina, en la segunda fórmula estructural. La tercera es la diyodotirosina, ¿verdad? La diyodotirosina. Una tiene 1, otra tiene 2, ¿sí? El paso que estamos viendo ahorita, jóvenes, es el acoplamiento de yodotirosinas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, vean ahí ustedes. T3. ¿Cómo se forma T3? Con la unión de una MIT que se une por una unión cetona, ¿verdad? A una DIT. Ahí está. Primero la MIT con una DIT. Y ese compuesto, ahí está su nombre completo. 3, que significa dónde está el yodo de la MIT. Está en la posición 3. Y luego 3,5, porque aquí está el segundo yodo, y luego 3'. 3,5,3', triyodotironina. Ese es el nombre completo de la T3, por eso siempre preferimos decirle T3. Pero cuando estamos estudiando, por supuesto que tenemos que aprendernos todo. ¿Y por qué motivo, jóvenes? Porque vean ahora cómo se forma la RT3. ¿Qué diferencia vemos entre la T3, que es la hormona más potente, y la T3R, que significa la R inversa, la T3 inversa? ¿Qué es lo que está invertido? La posición de las yodotirosinas. Cuando la yodotirosina externa, la que queda libre, es una MIT y la que queda interna es una DIT, esa es la triyodotironina T3, la hormona, la 3,5,3' triyodotironina T3. Es la hormona más potente, jóvenes, más potente que T4. Cuando se invierte y la yodotirosina que queda afuera es la DIT y adentro la MIT, entonces es 3,5 la triyodotironina RT3. Y entonces esa T3 inversa, para nosotros el nombre es inverso, para los norteamericanos es una R. Resulta que esa hormona es inactiva, jóvenes, completamente inactiva, ¿sí? Aquí estoy viendo que se les olvidó ponerle el 5' a la reversa, a la inversa. Es 3,3'5'. No se lo pusieron. Ustedes pónganlo, ¿verdad? Ahí está equivocado. Lo que pasa es que estoy viendo que no cambié la figura y esta figura es de la edición 12 de Guyton. Entonces, está incorrecto, hay que cambiarlo. Esa no tiene efectos, jóvenes. ¿Por qué la forma nuestro organismo? Pues porque la puede formar, pero no tiene efectos. Y la otra, la T3 normal, no se le dice normal, la T3 que no tiene la R,
¿verdad? Es la más potente. Y finalmente la T4, pues no tiene problema. No tiene problema, ¿por qué? Porque solo puede resultar de la unión de dos DITs. No importa qué DIT esté de un lado o del otro, son dos DITs, eso lleva a formar la T4, que se llama tetrayodotironina, tetrayodotironina, mejor conocida como tiroxina con X, y es la hormona que la glándula tiroides produce en forma mucho más abundante, jóvenes. Es la más abundante. Entonces, ¿me tengo que aprender? Sí, sí me lo tengo que aprender así, no hay más. Esto es lo que es la bioquímica básica, ¿verdad? De lo que son las hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, ahí están sus fórmulas, hay que aprenderse la diferencia entre T3, potente, la más potente, y la T3R, ¿verdad? Que es la hormona que no tiene acciones, jóvenes. Luego, ¿qué más nos queda? Antes de irnos, nos regresamos. Nos queda, jóvenes, entonces, lo que viene en el dibujo en la parte inferior. En el coloide tiroideo están las moléculas de la proteína tiroglobulina, que tiene cientos de aminoácidos, y algunos aminoácidos tirosina se quedan como MIT y DIT, es decir, sin acoplar. Otros se acoplan y van a formar T3, la más potente, van a formar otros T3R, que no tiene acciones, es inactiva, y otros van a formar T4. Y entonces así queda almacenada la hormona tiroidea. Cuando se secreta, jóvenes, aquí está lo que tiene que ocurrir. Como el material es un material en estado de gel, entonces la secreción implica un mecanismo de endocitosis, espinocitosis porque es un material semilíquido, gel. Entonces este borde en cepillo engloba pequeños fragmentos del coloide que llevan todo ese complejo de moléculas. Y si se fijan, ese coloide es transportado y en el borde contrario, el borde basal, donde están los capilares, ahí nos dice que la célula en ese borde basal, la célula folicular, tiene unas enzimas proteolíticas o proteasas. ¿Y qué hacen esas enzimas? Pues separan del coloide, de la molécula de la tiroglobulina, rompen los enlaces peptídicos donde están T3 y T4. Donde están T3 y T4. ¿Qué pasa con T3 y T4? Aquí lo dice la figura. Y también las dos formas de la T3, T3R, T3 y T4, esas pasan a la circulación sanguínea. A la circulación sanguínea. Yo les puse ahí de una vez los porcentajes. Yo espero que lean el capítulo y me corrijan o a ver si es eso. El 93% de toda la concentración de hormonas tiroideas es T4, la más abundante. Y de T3 es 7% entre las dos, ¿sí? Fíjense, antes de irnos a terminar esta diapositiva, fíjense también ahí donde dice proteasas, que hacen estas mismas proteasas tiroideas. También separan a los aminoácidos que se quedaron yodados, a las yodotirosinas, MIT y DIT. ¿Uno qué pensaría? Pues uno es muy lógico. Entonces uno pensaría, pues si ya están yodados, pues que se regresen al coloide y que sirva para construir nueva hormona tiroidea. Pero lo lógico no siempre es fisiológico. Entonces, ¿qué hace la célula folicular? Vean, aquí el esquema está completo y correcto. Desyoda. Ya había yodado esos aminoácidos, los desyoda. Ahí está, desyodación de la tirosina. Ahí hay enzimas, un sistema enzimático de desyodasa tiroidea. Fíjense todos los sistemas enzimáticos, ¿verdad? La peroxidasa para oxidar al yodo. Esa misma peroxidasa, creo que olvidé decírselos hace rato, es la que incorpora el yodo, la que forma las
yodotirosinas. Esa misma peroxidasa es la que acopla. O sea, el sistema de peroxidasa tiroidea es responsable de prácticamente todos los pasos. De oxidar al yodo, de yodar a la tirosina para formar MIT y DIT, y de acoplar a las yodotirosinas para formar las hormonas tiroideas T3, RT3 y T4. Todo eso lo hace el sistema de peroxidasa tiroidea. Fíjense cómo aquí está la proteasa. ¿Qué hacen las proteasas? Son enzimas proteolíticas. Romper los enlaces peptídicos para la secreción de las hormonas tiroideas. Pero también separar a las MIT y DITs. ¿Y qué destino van a tener estas MITs y DITs durante la secreción de las hormonas tiroideas? Pues las desyodasas tiroideas las van a desyodar. ¿Y qué va a pasar? Pues que los aminoácidos desyodados, ¿verdad? Van a servir para sintetizar más tiroglobulina. Y el yodo liberado, jóvenes, es lo que se llama el segundo pool. Pool quiere decir como que reserva, como que almacenamiento de yodo. Entonces, o fuente de yodo. La célula folicular necesita sus dos fuentes de yodo. La más importante es la que viene de la dieta. Es cierto, la que el NIS va a ingresar al yodo. Ese es el yodo del plasma que se originó o procedió de la dieta. Pero esta segunda fuente de yodo, que es la desyodación de las MIT y DITs, también se necesita. De tal manera que si estas enzimas desyodasas tiroideas no están presentes, no se expresan, el niño también va a desarrollar hipotiroidismo. Son casos raros, jóvenes, pero hay que conocerlo. ¿Cómo terminamos? Porque ya nos quedan 2 minutos nada más. Cuando se secretan todas las hormonas, no nada más estas, se secretan al plasma, a la sangre. Aquí ya no nos pusieron, pero ya sabemos que es el borde basal, es donde están los capilares sanguíneos. Ya lo habíamos visto en esta figura, en esta figura, ¿verdad? Ahí están los capilares. Ahí se están secretando las hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué hacen ahí las hormonas tiroideas? Van a circular. La mayor parte, jóvenes, la mayor parte va a circular como fracción proteica, tanto de T3 como de T4. ¿Qué significa eso? Que en cuanto pasan al plasma, van a ser unidas a proteínas transportadoras. Y ahí tienen las 3 proteínas que transportan a las hormonas tiroideas. Globulina transportadora de hormona tiroidea se llama TBG. Es una globulina especial. Prealbúmina transportadora de hormona tiroidea, TBPA. Las siglas están en inglés, ¿sí? Albúmina transportadora de hormona tiroidea. Lo de transportadora está puesto con una letra B, que significa que la proteína, ¿verdad? La albúmina, la globulina, la prealbúmina, fijó, captó a la hormona. Por eso es la T, es de hormona tiroidea. Y fíjense qué fracción queda libre. Libre significa sin unirse a proteína. De la T4 queda libre solo el 0.03%, mientras que de la T3, la que actúa, ¿verdad? No la T3R, la que actúa es la T3, el 0.3%. Más al rato, o sea, ahorita ya se nos va a acabar la clase, pero más en otra siguiente clase, si acaso ustedes tienen